6 minutos sobre la 1 de la tarde, cerramos nuestro magazine de hoy con el espacio de literatura, comenzando en esta nueva temporada Palabras en el Aire, hoy con la compañera Alba. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, recuperándonos del verano ya prácticamente. Sí, ya era hora, ¿eh? Que hace La mucho verdad es que calor. tenía ganas de volver a la rutina, parece que no, luego en 2 semanas estaré diciendo, ¡ay, Dios mío! Pero sí, había ganas ya. Bueno, pues nada, yo hoy os traigo un programa con algunas novedades que se han publicado en los últimos meses, pero antes de abordarlas también quería hacer un breve homenaje a 2 escritores que han fallecido recientemente. El primero de ellos es Javier Marías, que era escritor, ensayista, traductor y editor español. Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid y a partir de 1994 colaboró habitualmente en el suplemento semanal del País. Ha publicado numerosos libros y obtuvo importantes premios, entre los que se encuentran el Herralde en 1986, el de la Crítica en 1992 y 2017 y el Premio Nacional de Narrativa 2012 por su novela Los enamoramientos. Justamente este mismo año se ha publicado su último libro, que se titula ¿Será buena persona el cocinero?, y en él reúne los 95 artículos publicados en el suplemento dominical del País entre el 3 de febrero de 2019 y el 24 de enero de 2021. Con estos artículos el autor nos invita a reflexionar libremente sobre los más diversos aspectos del tiempo en el que estamos viviendo actualmente. Así que pues es una de las pequeñas novedades que tenemos y un pequeño homenaje a Javier Marías, este escritor tan importante. Y mi compañera Ana, que hoy no ha podido venir, también me pasó la noticia del fallecimiento de la autora Hilary Mantel, que era una escritora y crítica literaria británica que destacó por su maestría en la novela histórica. En el año 2009 ganó el prestigioso premio Man Booker por su novela En la corte del lobo, que está ambientada en la corte del rey Enrique VIII y con la que dio comienzo a la trilogía de Thomas Cromwell, que es la más conocida. En 2012 volvió a recibir el mismo premio Booker gracias a la segunda novela de esta trilogía, titulada Una reina en el estrado, y de esta forma se convirtió en la única mujer galardonada con este premio 2 veces. Y en el año 2020 finalizó la trilogía Cromwell con la publicación del libro titulado El trueno en el reino, siendo catalogada por la crítica como la mejor serie de novela histórica del siglo XXI. Así que, para los amantes de la novela histórica, tenemos esta trilogía muy interesante de Thomas Cromwell, escrita por la autora Hilary Mantel. Y ahora ya sí, que comienzo con las novedades editoriales. Enlazando un poquito con la novela histórica, pues os voy a hablar del último libro de Ildefonso Falcones, que es un autor español muy conocido, que estudió Derecho en la Universidad de Barcelona. En lo literario alcanzó la fama en el año 2006 con su primera novela, que seguramente los oyentes reconocen, que es La Catedral del Mar. A lo largo de su carrera, Ildefonso Falcones ha recibido numerosos premios y galardones, como el Euskadi de Plata, el premio Que Leer, el premio de la Fundación José Manuel Lara al libro más vendido y el Giovanni Boccaccio a mejor autor foráneo. La editorial Grijalbo publica su último libro, titulado Esclava de la Libertad, una historia fascinante que narra la apasionada lucha por la libertad de 2 mujeres negras en épocas distintas. Por un lado, la Cuba esclavista colonial y por el otro, la España del siglo XXI. En la Cuba de mediados del siglo XIX nos encontramos con que llega un barco portador de una siniestra carga. Más de 700 mujeres y niñas secuestradas de su África natal llegan para trabajar, hasta la extenuación, en los campos de caña de azúcar y parir hijos que serán también esclavos. Cahueca es una de ellas, una muchacha que vivirá en primera persona el horror de la esclavitud en la hacienda del cruel marqués de Santa Doma, pero que pronto demostrará a quienes la rodean que posee la facultad de comulgar con Yemayá, que es una diosa voluble que en ocasiones le concede el don de la curación y le proporciona la fuerza para liderar a sus hermanos de raza en la lucha por la libertad contra unos opresores que han logrado esclavizar sus cuerpos pero no sus almas. Por otro lado, la historia también se ubica en Madrid en la época actual,
donde conocemos a Lita, que es una joven mulata, hija de Concepción, la mujer que lleva toda la vida sirviendo en casa de los marqueses de Santa Doma, en pleno barrio de Salamanca, al igual que hicieron sus antepasadas en la Cuba colonial. A pesar de tener estudios y ambición profesional, la precariedad laboral obliga a Lita a recurrir a los todopoderosos señores de Santa Doma, en busca de una oportunidad en la banca propiedad del marqués. A medida que se sumerge en las finanzas de la empresa y en el pasado de esta riquísima familia, la joven descubre los orígenes de su fortuna y decide emprender una batalla legal en favor de la dignidad y la justicia, que merecen tanto su madre como todas las mujeres que entregaron sus vidas al servicio de unas personas que nunca las trataron como a iguales. Estamos ante una deslumbrante novela sobre dos mujeres valientes que combatirán, cada una con sus armas, el racismo y la injusticia, escrita por el autor español de novela histórica más importante de nuestro tiempo. Un rendido homenaje al papel de las mujeres en su lucha por la justicia y la libertad. Seguimos con más novedades, en este caso dentro de la literatura fantástica, y lo hacemos de la mano de la autora británica Genevieve Cochman, de la que ya os he hablado en programas anteriores porque le estamos siguiendo la pista. Debutó en la literatura en el año 2015 con La Biblioteca Invisible, la primera novela de una saga que trata de un grupo de bibliotecarios que se transportan a diferentes realidades alternativas para adquirir obras para la librería interdimensional que existe fuera del espacio-tiempo. Publicada por Editorial Umbriel, que ha apostado por esta saga, tenemos ya su tercera novela, titulada La página en llamas. Tras verse involucrada en una desafortunada serie de percances entre los dragones y los feéricos, la bibliotecaria espía Irene está en periodo de prueba, encargándose de lo que deberían ser sencillos recados para la misteriosa biblioteca. Pero las complicaciones suelen perseguir tanto a Irene como a Kai, su aprendiz, y también príncipe dragón. Por eso, antes de que se den cuenta, se ven envueltos en más peligros de los que pueden imaginar. Alberic, el archienemigo de Irene desde hace mucho tiempo, ha vuelto a causar problemas en múltiples mundos, y esta vez sus objetivos son mucho más ambiciosos que simplemente conseguir un libro o vengarse de un bibliotecario. Esta vez se propone destruir toda la biblioteca y asegurarse de que Irene caiga con ella. Con tantos factores en juego, Irene necesitará todas las herramientas a su disposición para mantenerse con vida. Pero incluso mientras reúna a sus aliados, el mayor peligro podría estar acechando en algún lugar cercano, ya que alguien que nunca hubiera esperado la traicionará. Y para los amantes de Stephen King tenemos buenas noticias porque tenemos nuevo libro. Este autor estadounidense de novelas de terror, que han sido muy populares, muchas de las cuales han llevado al cine con notable éxito, ha recibido numerosos premios. Por ejemplo, en 2003 recibió el National Book Award por su difusión de las letras norteamericanas y en 2015 fue merecedor de la Medalla Nacional de las Artes del Gobierno de Estados Unidos como reconocimiento a su larga trayectoria dentro del mundo de las letras. La editorial Plaza y Janés nos ofrece su último libro, que se titula Cuento de hadas. Y con él, el autor regresa a la fantasía por todo lo alto, con la historia de un inesperado héroe que deberá tomar parte en la épica batalla entre el bien y el mal. El protagonista es Charlie Reed, que parece ser un estudiante de instituto normal y corriente, pero carga con un gran peso sobre los hombros. Cuando solo tenía 10 años, su madre fue víctima de un atropello y la pena empujó a su padre a la bebida. Aunque era demasiado joven, Charlie tuvo que aprender a cuidarse solo y también a ocuparse de su padre. Ahora, con 17 años, Charlie encuentra dos amigos inesperados, una perra llamada Radar y Howard Bowditch, su anciano dueño. El señor Bowditch es un ermitaño que vive en una colina, en una casa enorme que tiene un cobertizo cerrado a cal y canto, en el patio trasero. A veces, sonidos extraños emergen de él. Mientras Charlie se encarga de hacer recados para el señor Bowditch, Radar y él se hacen inseparables. Cuando el anciano fallece, le deja al chico una cinta de cassette que contiene una historia increíble y el gran secreto de Bowditch que ha guardado durante toda su vida. Dentro de su cobertizo existe un portal que conduce a otro mundo.
fantasía, peligro, amistad y valentía, o lo que es lo mismo, Stephen King en estado puro. Y nos pasamos al género policíaco y de suspense, que es uno de los más cultivados en los últimos años, y lo hacemos con una de las escritoras más exitosas en este campo, que es la sueca Asa Larsson. Asa Larsson estudió Derecho en la Universidad de Uppsala y ejerció brevemente como abogada antes de dedicarse a la literatura, lo que le sirvió también para recrear algunos de sus personajes. La editorial Seis Barral publica su última novela, que se titula Los pecados de nuestros padres, y es el esperado regreso de la reina del noir nórdico. Os leo la sinopsis, que dice así. Al patólogo forense Lars Pojanen le quedan pocas semanas de vida cuando le pide a Rebecca Martinson que investigue un asesinato ocurrido hace nada menos que 60 años. El cadáver del padre de un famoso boxeador que desapareció en 1962 sin dejar rastro es descubierto ahora en el congelador de un alcohólico hallado muerto. Rebecca acepta involucrarse en el caso, aunque para ello oculte una conexión personal con el mismo. Sus pesquisas le llevarán hasta el rey del arándano rojo, el que fuera capo del crimen organizado en la región durante décadas. Un crimen organizado cuyos tentáculos siguen apoderándose lentamente de la ciudad, con una Kiruna que está siendo demolida y trasladada a unos kilómetros para dar cabida a la mina que ha estado devorando la población desde abajo y que la expone ahora a intereses dudosos. Asa Larsson, una de las autoras de novela negra más reconocidas por los lectores en todo el mundo, regresa a la ficción con Los pecados de nuestros padres, una novela de una fuerza y una tensión implacables, por la que ha recibido el premio a la mejor novela de suspense de Adlibris, el premio a la mejor novela policíaca de los Storytel Awards y, por tercera vez en su exitosa carrera, el premio a la mejor novela negra del año de la Academia Sueca. Así que, si os gusta Asa Larsson, tenemos aquí ya su último libro. Y continuamos con el misterio y suspense con el autor Oliver Potts, que es un autor alemán conocido por sus libros de ficción histórica. Destaca por haber sido uno de los primeros escritores en convertirse en autor bestseller a través de la publicación de libros electrónicos. Potts se ha formado en periodismo y trabajó como guionista para la televisión antes de dedicarse en exclusiva a la escritura. Su debut fue con la novela La hija del verdugo, que para escribirlo se inspiró en su propia historia familiar, ya que es descendiente de los Quisel, una dinastía de verdugos medievales. De la mano de la editorial Planeta, os hablo de su segunda novela, que se titula El libro del sepulturero, un thriller histórico trepidante y extremo que está triunfando en toda Europa. En el Prater, el parque más importante de la ciudad de Viena, aparece el cuerpo de una criada asesinada de forma brutal. Leopold von Hersfeld, un joven inspector de policía, será el encargado del caso, a pesar de no contar con el favor de sus colegas, que no quieren saber nada de sus novedosos métodos de investigación, como son la inspección de la escena del crimen, la obtención de pruebas o la toma de fotografías. Leopold contará con el apoyo de dos personajes del todo dispares. Por un lado tenemos a Augustin Rothmayer, el sepulturero mayor del cementerio central de Viena, y por otro a Julia Wolf, una joven operadora de la recién inaugurada central telefónica de la ciudad y que además tiene un secreto que no quiere que salga a la luz. Leopold, Augustin y Julia se verán inmersos en los profundos abismos ocultos tras las puertas de la glamurosa ciudad en una carrera para dar con un asesino despiadado que sembrará Viena de cadáveres inocentes. Y continuamos con otra novela de misterio y suspense que, como he dicho, pues es un género que está teniendo muchísimo éxito. Y esta vez es de la autora gallega Susana Fortes, que es colaboradora habitual en prensa también con artículos para La Voz de Galicia o El País. Susana Fortes estudió Geografía e Historia en la Universidad de Santiago de Compostela y también Historia de América en la Universidad de Barcelona. Debutó como escritora en 1994 con Querido corto maltés y entre sus obras más conocidas está El amante albanés, con la que quedó finalista del Premio Planeta
de novela 2003, y Esperando a Robert Capa, ganadora del premio Fernando Lara de novela en 2009. Hoy os hablamos de su última novela, titulada Nada que perder, y que nos ofrece la editorial Planeta. Una impactante trama llena de tensión y misterio, con un estilo evocador en el que las imágenes y el relato se funden para iluminar las zonas en sombra. La tarde del 12 de agosto de 1979, los hermanos Nicolás y Hugo y la pequeña Blanca desaparecen en una localidad del Baixo Miño. La niña es encontrada la mañana siguiente dentro de una cesta de mimbre, en la orilla opuesta del río, sin recordar nada de lo ocurrido. Pese a la intensa búsqueda, los cuerpos de los dos niños nunca aparecen. 25 años después, el hallazgo de unos restos óseos en un yacimiento arqueológico apunta a que se trata de los dos hermanos desaparecidos. A partir de entonces, Blanca y el periodista Lois Lobo inician una compleja búsqueda para descubrir qué sucedió a través de los caminos engañosos de la memoria y de los tabúes de una sociedad hermética acostumbrada a que los trapos sucios se laven en casa. Toda una novela de misterio para aquellos a los que les guste este género. Y ahora nos pasamos a la narrativa con la autora Gabriele Tergit, que era el seudónimo bajo el que la escritora y periodista alemana Elise Reifenberg firmaba sus novelas. Esta autora nació en 1894 y murió en 1982. Se formó en Historia, Sociología y Filosofía en diversas universidades alemanas. Y publicó su primera aparición en prensa fue a los 19 años con un artículo que versaba sobre la realidad de las mujeres durante la guerra. En el año 1951 publicó Los Effinger, una novela que por entonces no tuvo ningún éxito, pero que se ha convertido en un fenómeno editorial al ser reeditada en Alemania en 2019. Por eso os la traemos como novedad, porque este año la editorial Libros del Asteroide ha traducido esta novela al castellano y la ha publicado. Os leo la sinopsis de Los Effinger para que os situéis. Dice así: a finales del siglo XIX, Karl y Paul Effinger, los hijos de un modesto relojero judío de Baviera, llegan a Berlín en busca de fortuna. Con el tiempo, su pequeña fábrica prosperará hasta convertirse en una de las pioneras en la producción de automóviles. Gracias también a su matrimonio con las hermanas Clara y Annette Opner, herederas de una importante familia de banqueros berlineses, se convertirán en una de las familias más respetadas y admiradas de la ciudad. Esta saga recorre la vida de 4 generaciones, desde la radiante Alemania de Bismarck a los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial. Sus protagonistas, judíos, ardientes patriotas y prusianos, se verán arrastrados por las corrientes devastadoras de la historia. Polifónica y tan adictiva como históricamente precisa, la novela registra los drásticos cambios sociales y políticos de la Europa de la época y su enorme impacto en la esfera íntima y familiar. Un retrato profundamente humano en el que cobra especial relevancia la vida de las mujeres y su conquista de un nuevo rol en la sociedad moderna. Así que podemos disfrutar de esta novela ya en castellano, como he dicho, con la editorial Libros del Asteroide. Y el último libro que os traigo hoy para recomendaros es el debut de la autora israelí Mayan Eitan, que es una escritora y traductora que ha publicado relatos y ensayos en revistas literarias israelíes. Tiene además un máster en literatura comparada de la Universidad de Michigan y actualmente está cursando un doctorado en literatura hebrea. La editorial Periférica ha publicado su primera novela, titulada Amor. En ella, una joven prostituta recorre una ciudad nocturna de límites imprecisos, quizá Tel Aviv. Se hace llamar Libi, que significa corazón mío en hebreo. La miran tanto los hombres como las mujeres. No soy guapa, se acostaban conmigo, repite como en un salmo o una confesión, pero no se deja atrapar por las miradas ni por las palabras. Sube y baja de coches con chóferes lacónicos y comparte momentos de humor y sororidad con otras trabajadoras sexuales. Su vida es como un sueño que le sucede a otra persona, una suma de violencias y una forma de libertad en la que no se puede ser libre.
El debut narrativo de la israelí Maya Neitan, que causó un enorme revuelo al publicarse en su país, ha sido acogido como una singularísima obra maestra. En breves y alucinados capítulos de alto voltaje literario, Amor narra a la vez la verdad y la mentira, aquello que sucede y aquello que debería suceder. Combina el aliento lírico de un cantar de los cantares con la inversión moral, la contemporaneidad de Jean Genet, Thomas Bernhard o la serie Euforia, y se hace inolvidable gracias a su protagonista, la turbadora Libby, descarnada y huidiza bajo la atención paralizadora del deseo masculino. Así que tiene muy buena pinta esta novela de Maya Neitan. Y me gustaría terminar el programa de hoy con una noticia que, la verdad, yo no sé si decir curiosa, impactante, sorprendente. Una noticia que me pasó mi compañera Ana. La podéis leer en el blog llamado Universo Abierto, que pertenece a la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. El titular dice así: en lo que va de 2022 se censuraron 1.651 libros, más que nunca desde que hay registros de libros prohibidos. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año, la Asociación Americana de Bibliotecas ha documentado 681 intentos de prohibir o restringir los recursos de la biblioteca, y 1.651 títulos únicos fueron el objetivo. Además, nos dicen que más del 70% de estos intentos de restringir los recursos tenían como objetivo varios títulos. Según la presidenta de la Asociación Americana de Bibliotecas, digo textual, abro comillas, el número sin precedentes de impugnaciones que estamos viendo este año refleja los esfuerzos coordinados a nivel nacional para silenciar las voces marginadas o históricamente subrepresentadas y privar a todos nosotros, los jóvenes en particular, de la oportunidad de explorar un mundo más allá de los límites de la experiencia personal. Esto es lo que nos dice la presidenta de la asociación. Añade también que, aunque es natural que queramos proteger a los jóvenes de algunas de las realidades más difíciles de la vida, la verdad es que prohibir los libros no contribuye a protegerlos de los problemas más difíciles. Por el contrario, les niega los recursos que pueden ayudarles a enfrentarse a los retos que se les plantean. La presidenta añade también que los esfuerzos por censurar categorías enteras de libros que reflejan ciertas voces y puntos de vista demuestran que el pánico moral no tiene que ver con los niños, tiene que ver con la política. Organizaciones con una agenda política están difundiendo listas de libros que no les gustan. Me pasó esta noticia Ana y dije, pues la voy a comentar en el programa porque la verdad que yo me quedé un poco impactada porque dices, pues eso, en el siglo XXI que hay libertad de expresión, pues aún hay, pues eso, se quieren prohibir libros y es que encima el titular dice más que nunca desde que hay registros de libros prohibidos. 1.651 libros que se han censurado. Así que nada, con esta noticia así un poco impactante y relacionada con los libros, pues terminamos el programa de hoy. Muy bien, compañera, todo un placer. Hasta dentro de 15 días. Dentro de 15 días volvemos. Que vaya bien todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.